El tema que nos toca hablar es acerca de la tuberculosis. Este tema ustedes obviamente lo han visto a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y lo van a seguir viendo. Somos casi campeones mundiales de tuberculosis. Y felizmente poseemos bastante casuística y muchos, incluso residentes de otros países, vienen a Perú a hacer un curso por el staff, generalmente en neumología, para aprender tuberculosis. Sin ir muy lejos, ¿no? Gente incluso de Uruguay, de Buenos Aires, vienen a ver y aprender cómo es que se trata la tuberculosis. Es un poco una reseña histórica de cómo es que se pudo al fin descubrir de qué se trataba esta amenaza hace muchos años atrás, donde los pacientes morían eliminando sangre. Sí se catalogaba esta enfermedad. Morían presos de su propia sangre, ahogados en su propia sangre. Y no se sabía por qué, hasta que uno se identificó gracias, no a un peruano, sino a un extranjero conocido. Y gracias al advenimiento de otros procedimientos que ustedes bien conocen, como la radiografía, la microbiología, el aislamiento de un montón de gérmenes, se puede identificar hoy en día una sola prueba, la presencia del bacilo de Koch. Grábenselo bien en su cabeza que el bacilo, cuando ingresa al organismo, puede permanecer latente toda la vida y nunca dar manifestaciones, y si las da, puede dar en cualquier nivel del organismo, incluso hasta en el ojo. No se encontraron cosas rarísimas en el ojo. Y pues presa de ello también son los riñones y el aparato urogenital. El avance del tratamiento de la tuberculosis se dio gracias al descubrimiento de antibióticos que neutralizan el crecimiento, el desarrollo y la reproducción del bacilo. Pero desgraciadamente no es un medicamento, sino son un grupo de medicamentos, los cuales nos permiten terminar con este tipo de padecimiento, que realmente podría tornarse adelante. Muy sencillo, pero no lo es cuando hay compromiso de otros órganos como sea. Entonces, se han enseñado varias definiciones para decir realmente qué significa tuberculosis, ¿no? Siempre tienen ustedes que tener en cuenta que la parte social no puede estar lejos de nuestro diagnóstico. Socialmente se cataloga como una enfermedad, vale la redundancia, social, con implicaciones médicas que siempre ocurre desproporcionadamente entre poblaciones en menoscabo, los que menos tienen, los mendigos supuestamente, malnutridos y donde hay hacinamiento, ¿no? Pero esto no es tan cierto, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista médico, epidemiológico, sabemos que es una enfermedad infecto-contagiosa, de ahí la gravedad del problema, que se transmite de persona a persona, que gracias a Dios es curable en la gran mayoría de los casos, usualmente crónica y una presentación clínica variable, desde un paciente asintomático hasta un paciente con síntomas floridos. Obviamente ustedes ya saben que el organismo lo produce y la idea es identificarlo para curarlo, es estudiar, pero generalmente eso no ocurre. Entonces nuestra definición en la que quedamos es que es una enfermedad infecciosa, crónica, pulmonar y extrapulmonar. Eso difiere mucho del primer concepto, que se adquiere mediante la inhalación de la estructura alveolar del pulmón, de núcleos de gotitas de saliva que contienen este bacilo, que es el Mycobacterium tuberculosis. Cuando informan BK positivo, nosotros tenemos que identificar el germen, porque hay varios micobacterios. Y no puede ser tuberculoso, no hay que asustarse, sino que identificar el microorganismo significa aislar y tiene que ser el tuberculoso. Y se caracteriza por periodos de infección que pueden ser tempranas, que a menudo pueden resolverse solas, o tardías, que necesitan medicación por muchos meses. Ese es el capote conocido, ustedes lo conocen. Es aerobio estricto,
ácido, alcohol resistente, esas son sus mediciones, ¿no? Y nosotros pedimos una muestra patología y pedimos si tiene o no tiene BK, ellos nos informan como negativo, positivo una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Eso tiene que ver mucho con el observador, con la cantidad por campo que tengan observados y el resultado de lo que ustedes ven, ¿no? Donde no se observa, pues no se observa en 100 campos. De 0 a 1 bar en 100 campos es positivo una cruz, 0 a 10, 2 y más de 10 bar por campo. Basta que nosotros tengamos uno solo para hacer el diagnóstico, no se necesita más. Ese es el agente, la familia, el orden, no tiene mayor importancia para la clase, pero sí es importante que ustedes lo vayan a ver, ¿no? Es una enfermedad muy antigua, se le encontró incluso hasta en momias egipcias. Lesiones, como ven ustedes ahí en la columna del mal de Hope. Y se han estudiado también otras estructuras donde también se han encontrado, pero imagínense que son 1000 años antes de Cristo. Se cree incluso que Jesús pudo haber tenido tuberculosis pleural, porque se narra en los pasajes bíblicos que al momento de que el judío mete la lanza hacia el tórax de Jesús, vierte sangre y agua, ¿no? Entonces acá viene una conexión con el agua, ¿no? Lo más probable es que haya tenido tuberculosis pleural. Bueno, eso es lo que dicen los epidemiólogos. Bueno, esto es más o menos parte de la historia, se los voy a dejar para que ustedes vean, esto no tiene nada que ver con la clase, pero sí es importante que también lo tengan en cuenta, ¿no? Esto sí es un dato importante, ¿no? Hubo en estos lustros, entre el 85 y el 92, aumentó exponencialmente, no exponencialmente, un 10 a 20% de la incidencia de tuberculosis. Y eso gracias a que durante esas épocas se presentó el virus de la inmunodeficiencia adquirida y los pacientes que tenían ya consigo el bacilo fácilmente eran presos de la enfermedad. Entonces, lamentablemente, eso fue un bache muy grande, incluso en países donde no se veía tuberculosis, se comenzó a ver tuberculosis y lamentablemente conducía casi siempre a la muerte de estos pacientes porque estaban totalmente inmunosuprimidos y aún no se identificaba, aún no se aislaba el virus de la inmunodeficiencia adquirida y no se había estudiado, no había antirretrovirales, entonces esto era difícil de controlar. Hay factores obviamente que predisponen, como el virus de la inmunodeficiencia adquirida, la virulencia, cantidad inoculada, el ambiente, el hacinamiento, el número de personas que viven en una sola habitación, el huésped, fármacos inmunosupresores como los que estoy mencionando, pacientes, que ya lo repito, con VIH, pacientes con diabetes, pacientes que tienen desnutrición proteica. La edad tiene que ver mucho, obviamente, los extremos de la vida son más desprovistos de defensa. La raza, menor en europeos, mayor en raza indígena y negra. Cada enfermo que tiene tuberculosis se cree que puede infectar a otras 10 a 15 personas por año en promedio. 3/4 de todos los enfermos son adultos jóvenes. De ellos más o menos 2.5 millones fallecen cada año. Pero la Organización Mundial de la Salud lo considera una enfermedad mortal, pero las grandes compañías que se dedican a la fabricación de antimicrobianos hasta ahora no pueden producir un solo o 2 por lo menos medicamentos que puedan controlar este problema. Hay que tomar 4 pastillas, 11 al día, 4 distintas en ese día, incluso hasta inyecciones, para poder controlar el problema. Estoy seguro que sí estaría en Europa, en Estados Unidos, con mayor facilidad se podría abordar. Bueno, todo esto significa casi una vida cada 15 segundos, es una magnitud enorme, ¿no? Globalmente hay un 3%
de incremento de casos nuevos por cada año que pasa. En el Perú, según nuestro Ministerio de Salud, cada hora 4 ciudadanos peruanos son diagnosticados de tuberculosis. Cada año se reportan cerca de 35.000 ciudadanos con tuberculosis activa, de los cuales más o menos un 7 a 10% son producidos por cepas mutantes resistentes a múltiples drogas. Y aquí el gran problema. Cada día 142 nuevos enfermos hay en el Perú reportados, que pueden estar registrados, pero esto obviamente debe ser 3 veces más, porque hay lugares donde ni siquiera se reporta si hubo un nuevo temblor. Esto más o menos es una tasa de donde más hay tuberculosis en MINSA, y ustedes más lo tienen el Ministerio de Salud, el resto de salud, y el resto se reparte en las clínicas particulares y los hospitales medicales y policiales. Es algo en cuanto al grupo etario, más obviamente ven ustedes que es un adulto, un joven, pero casi más bajo. La porción del caso de tuberculosis por regiones de salud hasta el 2013 está actualizada, no está actualizada más. Y Callao 57%. Pero el gran problema es este, ¿no? Es el XDR de la tuberculosis. Con este sí tenemos todas las de perder, ¿no? Extremadamente resistentes, pues han visto en el hospital, han visto pacientes con este tipo de problemas. El problema es que no existen los medicamentos o las armas para controlarlo como si fuera simplemente un MDR. Esto es más difícil, sinceramente, es apuntar al vacío, y la gran parte de estos pacientes los perdemos de vista. La OMS ha declarado su preocupación sobre el brote y diseminación mundial, así dice, de esta nueva bacteria. Considera que un solo caso de tuberculosis XDR en un país es suficiente para declarar una emergencia sanitaria. Nosotros tenemos un montón. Nadie ha declarado emergencia sanitaria, y ustedes ven el mapa donde hay XDR hasta el 2005, no hay más registros. Es una barbaridad. Se cree que esto había quintuplicado. Bueno, pasamos a nuestro tema, que es la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Hay sitios de predilección. Siempre el bacilo le gusta el oxígeno, ¿no? Por eso es que lo encontramos en la parte superior del pulmón, cuando es privado, donde hay más posibilidades de oxígeno. Pero también, obviamente, podemos ir hacia el riñón, y dentro del riñón, donde más oxígeno hay, es en la corteza, es donde está más irrigada, igual que la cerebral, y también las extremidades de crecimiento, como esos largos, las vértebras y las glándulas abdominales. La pleura, por frecuencia y continuidad, es que se contagia, no directamente como lo hace el pulmón. También vía linfática y la vía natural del vacío. Siguiendo con las vías de circulación, tenemos la vía linfohematógena, que es la ruta normal, ganglionar, renal, adrenal, epigóseo, encefálica, ganglionar, intraabdominal, genital femenina. La hematógena tiene que producirse una ruptura directa de un vaso sanguíneo, no es y se disemina y se convierte en un problema agudo. Por continuidad también podemos ver casos como el caso típico del pulmón pleura, corazón pericardio, peritoneal también ganglios mesentéricos. Intracaricular, la vía respiratoria alta, tracto urinario inferior y genital masculino. El diagnóstico de la tuberculosis está respaldado por la presencia del bacilo ácido alcohol resistente, el VAR, pero el gol estándar obviamente es el cultivo de vegetal, que se hace en 60 días. Pero obviamente hay otros métodos que nos pueden aproximar al diagnóstico más pronto, pero obviamente es de mucho más valor. Si la incidencia de tuberculosis de patrocinio de Perú, selva y la costa central y sur sobre
Es una pieza anatómica post-mortem de un paciente con tuberculosis renal, tiene la destrucción, imágenes en sacabocado que se ven en las distintas estructuras del riñón, más especialmente obviamente en la corteza y la médula. Entonces, ¿qué sucede? Entra el bacilo al alveolo. Lo que normalmente esperamos es una respuesta inicial rápida del organismo para englobar al bacilo e intentar destruirlo. Esto puede producirse, todavía se produce nosotros sin darnos cuenta, y podemos estar padeciendo de una tos inexplicable en unos días, y ese es el inicio del proceso de la cadena de la infección de la bacteria del bacilo de tuberculosis. Se produce una alveolitis con respuesta inflamatoria, como si fuera una respuesta tipo afta, una reacción inflamatoria del árbol pulmonar. Se disemina, puede irse hacia los ganglios pulmonares, incluso hacia la sangre, pero con menos frecuencia. Entonces ahí se produce el frenado inicial, que tiene que ver con nuestra inmunidad. En resumen, tiene que ver con nuestra nutrición. Es por eso que nosotros, que tenemos gran población de nutrición, mucho hace que nos cambie. Entonces ahí se produce el control, que es un control inmune, que si es que no se tuviera esto, pasamos ya a presentar lo que nosotros conocemos como una tuberculosis bacteriofilorida. En el transcurso de los meses o años pueden hacer una tuberculosis secundaria. Entonces, la enfermedad más o menos un 5%, sin enfermedad el 95% de una persona nutrida. Pero si hay algún proceso infeccioso, algún tipo de contacto puede o no hacer un proceso infeccioso, y generalmente el 70% no lo hace. La idea es que si es que tenemos a un paciente con tuberculosis, no se hace lo que se hacía hace muchos años, que es aislarlo en un rincón de la casa, sino lo que hay que hacer es tenerlo en un lugar bien aireado, donde entre mucho aire, y utilizar unas estufas especiales que pueden en el invierno calentar. También se utiliza hasta ultravioleta. No sé si usted ha visto en neumología, han entrado a la sala donde están los pacientes con TBC activa, no es una sala cualquiera, hay inyectores de aire y extractores de aire, y el ambiente no está viciado, siempre está en constante movimiento. Eso he visto varias veces, es la típica imagen de lesión primaria que se produce en el pulmón, y después de no controlar, por haberse controlado por el mismo organismo, puede diseminarse en cualquier parte. La enfermedad renal en tuberculosis, la tuberculosis causa dos formas de enfermedad renal. Dos. Es una infección directa del riñón, del tracto urinario inferior. Amiloidosis secundaria, esto se produce en un paciente que tiene tuberculosis pulmonar. Después de más o menos unos 10 años, viene con un síndrome nefrótico y puede producirse amiloidosis renal. O directamente lesión del riñón y puede producir también amiloidosis. Se llama amiloidosis secundaria. La sintomatología es variada, puedes simular un proceso infeccioso urinario cualesquiera y tener persistentemente los mismos cuadros a repetición casi todos los meses. Si eso ocurre en una mujer, la tendencia del médico generalmente es a decir, bueno, es un problema relacionado con el sexo femenino, que no es frecuente, pero si es que esto es reiterativo, tenemos que definitivamente definir la posibilidad de un proceso específico. El diagnóstico, siempre el antecedente, la historia clínica, la anamnesis, y si es que podemos hacerle una pilografía, una tomografía o una resonancia magnética para demostrar las lesiones, pues bienvenido sea, pero lo ideal es aislar el bacilo de Koch. El VAR en orina es rarísimo que lo hallemos. Si se encuentra, definitivamente hay que iniciar el tratamiento desde ese mismo día, porque eso no está indicando que ese paciente sí tiene tuberculosis. La gran mayoría de pacientes que tienen tuberculosis renal no se aísla el bacilo, vienen simplemente por microhematuria, se les da tratamiento, juzgamos eso por los antecedentes, se le da tratamiento y desaparece la hematuria en 15 a 20 días.
puede afectar, como dije, cualquier parte del aparato genitourinario, pero tiene especial predilección donde está más irrigado, donde hay más oxígeno, en este caso la corteza renal. Representa del 10 al 15% de los casos de tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis urogenital. Entonces, descubrir a un paciente sintomático de aquel que no tiene síntomas resulta un poco más fácil por lo que nos dice el paciente, pero descubrir que un paciente esté asintomático simplemente con microhematuria es más difícil, salvo en un examen aislado que se hace para un trabajo o va a ir de viaje o por cualquier X motivo ve microhematuria, inmediatamente hay que hacer el estudio de por qué es que está presentando este tipo de problema. Bueno, como le dije, la tuberculosis genitourinaria puede simular una ITU común y corriente, pero el problema es que le dan tratamiento, no cede, mejora en algunos casos, pero después de un mes nuevamente vuelve la misma sintomatología y están de médico en médico sin pensar en que puede el paciente tener tuberculosis. Hace 2 meses y medio más o menos, en el hospital vino una señora que lo habían visto en el hospital Cayetano Heredia, que le habían hecho urografía escritora, tenía un urotén y microhematuria, le habían hecho de todo. Y la señora se había sacado un examen de orina y tenía un VAR positivo. Un VAR positivo. Con eso se había ido al neumólogo, porque el que da tratamiento es el neumólogo, no es el nefrólogo, así sea tuberculosis de oreja, tiene que ser el neumólogo, porque el neumólogo puede prescribir estos medicamentos que son gratuitos. Yo no puedo, por ejemplo, decir, tómate esto. Puede ser si particularmente ustedes van a cualquier farmacia, no encuentran esos medicamentos, solo lo expide el Ministerio de Salud y es salud. No hay más. Entonces, le indicó un médico particular a la señora por el VAR positivo, pero como es una persona acomodada, entonces se fue a un médico particular, hizo otro examen de orina y salió negativo, hizo otro negativo, hizo otro negativo, dijo no tienes, pero volvió nuevamente al hospital y tenían síntomas de infección urinaria y microhematuria persistente, sin crenocito, sin dimorfismo, sin nada, solamente microhematuria. A insistencia se inició el tratamiento y la señora más o menos ha demorado 35 a 40 días a ya no tener síntomas y ya no tiene microhematuria. Y obviamente es tuberculosis. Evidentemente, si tenemos un VAR encontrado, es tuberculosis. En la mujer y en el hombre, la predilección por el bacilo. También podemos ver anormalidades, obviamente, que sugieren neumopatía previa o concomitante. Cuando vemos un examen de orina, lo típico, lo ideal es encontrar todo lo que ustedes ven ahí, ¿no? Pero es casi imposible encontrar eso, sinceramente. Yo he visto 1 o 2 en mi vida y no más. Esta señora que le dije, por ejemplo, no tenía ningún otro problema, nada más que microhematuria. Pero la idea, pues, es ver, lo ideal, perdón, sería ver un paciente con piuria, hematuria, documentar la piuria más cultivos que deben ser todos negativos, orina ácida, 3 muestras de orina en la mañana por 3 días distintos. Eso nos ayuda a acercarnos al pronóstico sin hacer otras cosas más. Siempre el urograma escritor es importante si es que están ustedes en un lugar donde no pueden pedir otro tipo de examen. El urograma escritor es barato, bien utilizado, inocuo, si no tendrían que irse a tomar un urotén que es 20 veces más caro. La TBC, miren ahí la pieza anatómica, es una de las primeras, debe ser una de las primeras manifestaciones, una de las primeras formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar de largo periodo asintomático. Pueden estar muchos años sin dar ningún tipo de manifestación. Recuerden que tenemos 2 riñones y destruirlos a los 2 es bastante difícil. Pero cuando esto sucede, generalmente el paciente queda en diálisis y obviamente su vida corre peligro. La deshidratación hematógena, ya sea biliar, un poco pulmonar,
tiene que estar activo, o de una lesión crónica reactivada. El bacilo alcanza ambos riñones. Normalmente hay un periodo asintomático, como yo le dije, que puede ser largo, puede ser muchos años, donde se está destruyendo continuamente el riñón sin tener muchas manifestaciones, salvo microhematuria, y esto lleva a una lesión permanente e irremediable, ¿no? Por vía canicular se desplaza a pelvis, uréter, próstata, uretra y epidídimo. Es más infrecuente, pero también se ve. Entonces, más o menos es así como sigue la ruta de este cuadro infeccioso: nariz, tráquea, bronquios, pulmón, y puede ir a cualquier tipo de estructura. En este caso, por vía linfohematógena, se disemina hacia los riñones más frecuentemente. También por vía canicular puede infectarse los anexos del árbol urinario, urogenital masculino, urogenital femenino. Se puede, o se hace una clasificación de este tipo de padecimiento de dos formas. La famosa tuberculosis biliar es la presencia en el parénquima mismo, especialmente en la corteza, de pequeños imágenes glandulares grisáceas causados por los famosos granulomas, que hay necrosis central de más o menos 1 milímetro de diámetro. No produce síntomas clínicos específicos. Presenta un síndrome de cistitis crónica, especialmente en las mujeres. Los cultivos que son positivos a Mycobacterium tuberculosis nos dan el diagnóstico definitivo. La gaseosa, que es la más grave, ocurre en forma de cavidades en la zona medular, con destrucción progresiva de todas las papilas, y se ven granulomas, el caseificado, la necrosis y al final una ulceración. La lesión es capaz de extenderse a lo largo de la pelvis, incluso alcanzar uretra y producir las famosas estenosis llamadas puntas de lápiz. Entonces, no hagan caso cuando hay disuria, colaquiuria, lituria, retrocituria, hematuria, se llama síndrome cístico. Puede haber incluso un cólico nefrítico si ya alteró el uréter. Pueden confundirse este tipo de manifestaciones con una litiasis renal. La piuria estéril es muy sugestivo de TBC renal, es decir, pus urocultivo negativo. Puede sospecharse el diagnóstico ante el antecedente de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, pero a veces no hay este dato y puede uno confundirse, ¿no? Entonces, la piuria estéril nosotros vamos a ver, podemos ver nefropatías por analgésicos, en clamidia, con ureoplasma y en el Mycobacterium tuberculosis. Tienen que descartar todo el resto, que es raro, extremadamente raro, y da sintomatología florida y el paciente tiene que estar hospitalizado, pero no así el Mycobacterium tuberculoso porque es ondulante, ¿no? Las complicaciones pueden ser de todo tipo, desde la insuficiencia renal hasta incluso ser pacientes hipertensos por la activación del sistema renino-angiotensino. Entonces, tenemos varias formas de diagnosticar una TBC urogenital, obviamente con la ayuda de un examen clínico, historia, los antecedentes y de laboratorio, ¿no? El laboratorio en este caso es mandante, porque si es que logramos aislar, vuelvo a repetir, el Mycobacterium, no hay más que hacer, así no hay ninguna otra lesión. Es la prueba gold standard. Ahí está, la prueba fundamental para el diagnóstico de la tuberculosis es la identificación del bacilo. Se debe hacer más o menos, se dice 3, 6 cultivos, incluso dicen más, para ver si es que podemos o no identificar el bacilo. Con uno no basta. La radiografía se utiliza mucho en hospitales nacionales, nos da mucha información de lesiones tempranas, también obviamente la resonancia, también la tomografía, pero no hay que irnos al extremo de frente, es algo de trabajo en una clínica dental, ¿no? Se pueden visualizar todo lo que hemos dicho hasta el momento, incluso casos de reciente inicio
del padecimiento. Ya. Ustedes deben haber oído hablar del riñón mástico. Es nada menos que la calcificación total del riñón. El paciente viene con una haba calcificada, aproximadamente, una haba grande, gigante, calcificada, que el ecografista a veces lo menciona como un tumor, y es realmente toda una calcificación de la estructura del riñón, que generalmente comienza de afuera hacia adentro, ¿no? Y es raro, infrecuente, pero es demasiado llamativo con esto. Se ve, puede verse ulceraciones de parénquima que se acompañan con irritaciones y una o varias papilas, como lo viste en las fotografías anteriores. Es así como puede estar comprometido. No puede ser un solo riñón en mayor magnitud que el otro, pero a la vez puede ser ambos riñones. No necesariamente tiene que ser, en este caso, los dos riñones. Y ven ustedes el sinnúmero de complicaciones que puede haber, desde una alteración en la anatomía del riñón hasta ver deformaciones extremadamente llamativas, como obliteraciones, con estenosis, con reflujo vesiculolateral que se produce por la insuficiencia de los esfínteres, por algunas lesiones que comprometen por continuidad con los órganos vecinos urogenitales. Son varias las lesiones las cuales se puede alcanzar por la destrucción de años del paciente. Entonces tenemos una fase cortical, una fase medular, que puede ser unilateral o bilateral, generalmente es unilateral, y la fase de vías excretoras, donde se compromete el resto de órganos por continuidad. Entonces, dentro de la anatomía patológica, los neuronomas nos pueden informar como calcificación, necrosis o ulceración. Hay lesiones difusas del parénquima renal, que nosotros llamamos lesiones biliares, donde la diseminación es por sangre hacia el riñón. Se puede colonizar los capilares periglomerulares, incluso dar un proceso infeccioso como una pielonefritis, y ser confundido con una pielonefritis. Y posteriormente hay lesiones con granulomas corticales. La mayoría no son visibles por el programa excretor hasta que causen la lesión cavitaria. Curan por nuestra propia inmunidad o con el inicio del tratamiento antibiótico. Cuando existe una recaída, una reinfección, estos granulomas crecen, coalescen hacia la nefrona y terminan destruyendo la misma, y pueden dar signos tempranos de neuropatía subacuática. Puede haber papilitis, puede haber acúmulos de contraste en los trayectos convergentes entre la papila y la pelvis, o entre la pelvis y el uréter. Puede haber múltiples lesiones, ¿no? Bueno, no se ve imagen ahí de los cálices. Se aprecia. La fase medular, nosotros podemos encontrar abscesos gaseosos. Esto depende mucho del avance de la enfermedad, del compromiso que tengan dentro del parénquima renal con las estructuras vecinas. Como ya les dije, pueden coalescer los granulomas, causar lesiones mixtas, ulceraciones, infiltraciones, incluso lesionar estructuras vecinas, y esas son las primeras que pueden darnos manifestaciones, como en el caso, por ejemplo, de lesiones al epidídimo. Puede simular una torsión de testículo, puede simular una lesión del conducto deferente, y no ser esto, sino realmente tener problemas relacionados con el cuerpo. Las lesiones cavitarias aparecen en las pirámides, se diseminan, infiltran hasta el sistema excretor, y se pueden diseminar contiguamente también. El riñón calcificado o la masa gaseosa renal, obviamente, es donde terminan todos los riñones cuando no son atendidos a tiempo. Ahora es casi infrecuente ver eso, pero hace 10, 15 años se veía con mucha asiduidad. Ese es un paciente con múltiples abscesos en el polo superior del riñón. No se ve,
después de una radiografía excretora, perdón, de una radiografía excretora, pero no se diferencia muy bien. Acá hay una cavitación del polo renal superior, en el cual se abre paso hacia el sistema excretor y obviamente infecta al uréter de manera directa. La fase ureterovesical, que es el crecimiento y fusión de estos granulomas con masas uni o multifocales que pueden desplazar al sistema excretor, deformarlo y causar neuropatías obstructivas. Con el pasar del tiempo esto se fibrosa, se forman cicatrices en las papilas, en cualquier estructura del riñón, en los uréteres. Eso conduce a una dilatación final, que es parte de la fase terminal. Esas cavitaciones que se deforman de manera amorfa, vale la redundancia, entre estenosis, entre dilataciones, se producen desórdenes en el árbol. Así. Es un gran riñón con gran dilatación pielocalicial y una imagen muy común que identifica la tuberculosis uretral, que es una especie de acortamiento del camino del trayecto de manera descendente desde el riñón hasta la vejiga, donde no se logra visualizar, o se logra visualizar casi una especie de un hilo que une el uréter superior con el uréter inferior. Es ahí donde se producen la mayor parte de lesiones de la tuberculosis. Se cree que es una de las zonas más irrigadas del uréter y por eso posiblemente la predilección. Eso puede ocurrir también en un paciente que tiene litiasis ureteral, pero las manifestaciones clínicas en este caso son distintas porque no son agudas. Una litiasis ureteral generalmente es agudo y hay un dolor típico muy característico. Estos son los hallazgos radiológicos entre la radiografía y la placa simple. Esto es simplemente para hacer un resumen, no tiene importancia, pero no para el cometido de la cantidad de hora, pero como ustedes pueden ver, esto no tengo por qué preguntarles en el examen. Por tomografía también, lo que uno puede ver es una imagen de lesión en el polo superior derecho. Eso se ve muy clarito. La ureteropielografía retrógrada cada vez en desuso. Se ve las lesiones múltiples del riñón, imágenes algodonosas a lo largo de un riñón grande y nefrótico. Hay múltiples calcificaciones, mal definidos las estructuras internas. Hay una imagen muy llamativa. La ureterografía, ahí ven una lesión inicial al mostrarse la irregularidad del uréter. Eso es una pieza resecada. Hay pruebas que también nos pueden ayudar más rápidamente a darnos el diagnóstico, ¿no? Entre ellas, los que ya mencioné, y aquellas donde no depende mucho del observador, sino depende mucho de lo económico. Esto es lo que ya hemos visto, de lo que se tiene que hacer para lograr hacer el examen apropiado de orina, con una restricción hídrica, dicen de 12 horas. Lo ideal es no comer antes de las 12 horas, no hay restricción hídrica. El examen de orina es considerado muchas veces hasta una manera de ver cómo está funcionando el riñón. Antes estaba considerado casi como una biopsia renal, si es que se hacían todos los pasos que se tienen que seguir. Pero el signo y la triada famosa del colomino es el pH ácido, una bacteriuria, una sobreacción bacteriana, diuria y una hematuria. Si hay un paciente, ustedes vean, en el examen de orina siempre sale el pH, siempre sale el pH, ver si es ácido o alcalino. Si ustedes ven que un pH es demasiado alcalino, es probablemente que no haya hecho lo que dice arriba, o sea, 12 horas de ayuno. Porque la primera orina de la mañana,
debe ser cargada, debe tener mal olor y debe ser bien ácida. Ese es lo ideal, pero no tan ácida como en este caso. Si hay hematuria, ustedes tienen la obligación de pedir que sea un organismo eritrocitario y que sea otro tipo de lesión concomitante. El PCR es un diagnóstico rápido, se hace en el Perú, pero cuesta 100 veces más. No les exagero, es carísimo. Pero sí se puede hacer, se hace en menos tiempo, en 7 a 15 días el diagnóstico está hecho en vez de quedar 60. Y esta cadena de polimerasa nos da información propia de la estructura del bacilo. O sea, es una información exacta y verídica. Si no hay bacilo, no hay cadena, no hay PCR positivo. Y el resto de análisis también es eso. La máquina que hace PCR tiene una sensibilidad del 87 al 95 y una especificidad del 92 al 99%. Bueno, este es parte del tratamiento. Este es otro capítulo, se los voy a dejar también a ustedes, no forma parte del examen, pero sí para que usted tenga en cuenta en relación a los miligramos por kilo por día que se debe dar a distintas fases de la tuberculosis, que ustedes puedan ver. Esto ya lo hemos visto, ahí está. Y los miligramos por kilo de peso de los medicamentos, isoniazida, rapamicina, inflamatorio, en cada etapa de la vida, tanto niños como adultos. Esto les va a servir muchísimo cuando mediquen cuando van a medicar. Eso también es parte del tratamiento. No tiene nada. Eso no las voy a meter en problemas. Estas es las reparaciones quirúrgicas que hace el urólogo, que es casi igual que un trasplantado. Hay que hacer un reimplante que también muchas veces casi se cae. Y reconstrucciones incluso de intestino. Cuando no hay uréter y ese riñón funciona, a veces se sacan piezas del intestino, de la pelvis, renal, pueden hacerse una especie de uréteres para evitar este tipo de problemas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿El examen es el lunes? Sí. ¿Este lunes? Sí. Sí, este lunes. No. Sobre Perú-Francia, no sé. ¿Quién mete gol? Un punto sí, mete. Me meto con los medicamentos y poco con los exámenes auxiliares por imágenes. Poco y nada. Porque ese es otro tema para mí. Lo que tiene que ver es la fase de la contaminación o infección y algo relacionado con el examen de orina es importante porque eso es básico. Y nada, algo de grupo etario también es importante. No, y de ahí saliendo, lo más probable es que la repita de hace 3 años. O sea que ustedes tienen una buena batería. Muy bien, chicos. Comida terminada, ustedes hechos.